De nuevo, muchas gracias por acompañarnos en este ya tradicional jueves de Educapris. Hoy y por las siguientes, contando estas 3 semanas, tendremos al Sistema Federal Sanitario acompañándonos. Creo que es un tema fundamental para comprender cómo el gobierno federal y las entidades federativas se ponen de acuerdo y distribuyen las tareas de vigilancia e identificación de riesgos sanitarios. Para esta sesión nos acompaña el doctor Natán Enríquez, que es chapaneco de corazón, como siempre dice el comisionado federal, nos lo robamos de allá, y un excelente salubrista. Y también nos acompaña Georgina Guerrero Ledesma, gerente de enlace con entidades federativas. Muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, pues Julio Castillo, un servidor de Fomento Sanitario y del Centro de Innovación y Capacitación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, y antes de iniciar con la sesión, le paso el micrófono al doctor Natán y a la compañera para que digan unas palabras de introducción a estas 3 semanas de sesiones con el Sistema Federal Sanitario, para después arrancarnos con la presentación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un privilegio estar en este ya famosísimo Educapris. De verdad que es un privilegio que nos hayan tomado en cuenta y por supuesto que comparto la relevancia o la ponderación que se le está haciendo a la labor del Sistema Federal Sanitario para la regulación sanitaria en México. Esperemos que en estas 3 sesiones todas y todos los regulados y los que nos acompañan también de las áreas de regulación en los estados puedan tener más claridad y más certezas al realizar sus trámites y la relación que puedan tener con los estados, que es muy importante. Creo que es una excelente oportunidad para retomar el liderazgo que se debe de tener del Sistema Federal Sanitario en todo el país. Entonces, está con nosotros también la química Georgina Guerrero. Ella es la gerente de enlace con las entidades, es, por así decirlo, quien lleva todas las tareas del Sistema Federal Sanitario dentro de la coordinación general que tenemos dentro de COFEPRIS. Le paso el micrófono para unas palabras. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por que me dieron esta oportunidad de participar en estos eventos tan importantes que son Educapris, como bien menciona el doctor Natán. Es de relevancia que todos conozcan cuál es la gran labor que se tiene en todo el sistema federal sanitario para la protección contra riesgos sanitarios, que es nuestro objetivo, ¿no? Muchas gracias. Pues sin más que añadir, iniciamos con la presentación y con el tema de hoy de qué es el Sistema Federal Sanitario como introducción. Bueno, pues efectivamente, primero tenemos que definir qué es el Sistema Federal Sanitario. ¿Sí? Y es importante entender que desde el nombre, el concepto de sistema, encierra gran parte de lo que pretendemos lograr con este sistema. Y el sistema está conformado por partes que le permiten lograr un fin en México, en el país. Entonces, el componente inicial o del que parte todo es precisamente COFEPRIS. COFEPRIS como esta agencia regulatoria en México que está encargada de velar por la protección a la salud desde el ámbito del medio ambiente o de la actividad humana o de lo que se genera a partir de la actividad humana. Es una de las agencias regulatorias en México, en el mundo, perdón, que tiene mayor ámbito de responsabilidad y por lo consiguiente también el Sistema Federal Sanitario es este ente que permite que esta gran labor que tiene que realizar COFEPRIS para los mexicanos sea una realidad en todo el territorio nacional. ¿Cómo se logra esto? COFEPRIS tiene estructuras homólogas en cada estado, ¿sí? Que dependen de la Secretaría de Salud de cada estado, pero que comparten lineamientos y normas e incluso hasta financiamiento que permiten llevar toda la actividad regulatoria de la que
tiene responsabilidad COFEPRIS al territorio nacional. Y también tenemos que mencionar que existe un área muy importante dentro de COFEPRIS y de las áreas regulatorias de los estados, que es la parte analítica, es la parte científica que genera elementos para poder tomar decisiones y hacer actos de autoridad, que son los laboratorios. En el caso de COFEPRIS, es la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura. Y en el caso de los estados, tienen esta parte homóloga también inserta en los laboratorios estatales de salud pública, ¿no? Estos tres elementos en sí conforman el Sistema Federal Sanitario. Van a decir que es APCRS. Son las áreas de protección contra el riesgo sanitario de las entidades federativas. Entonces, para cerrar números, son 32 áreas de protección contra riesgos sanitarios y son 32 laboratorios estatales. Estos se conforman en una red que puede funcionar y más bien que funciona de forma conjunta, en donde se puede dar respuesta incluso, hablando específicamente de la red de laboratorios, dan respuesta incluso regionalizada con actividades que comparten entre estados dependiendo de la capacidad o los marcos analíticos, y podemos nosotros en todo el territorio nacional tener estos elementos analíticos y científicos que permiten tomar decisiones adecuadas, ¿no? Esto es el Sistema Federal Sanitario. Entonces, de forma muy puntual, tenemos que decir que está dividida en 4 regiones principales: la región sur-sureste, la región norte y la región centro y centro-occidente. Esto no quiere decir que por ello se realicen algunas actividades distintas en cuanto a la regulación o en otras. La diferencia entre la injerencia regulatoria tiene que ver más bien por las delegaciones de facultades que más adelante vamos a ver. Sin embargo, para fines de organización, sí, nosotros tenemos identificados al Sistema Federal Sanitario en estas 4 regiones. La siguiente, por favor. Entonces, recientemente nosotros identificamos que precisamente necesitábamos fortalecer la presencia del Sistema Federal Sanitario como el ente coordinador de todas estas áreas de regulación, ¿sí? Y una de las primeras acciones que hicimos es delimitar de estas regiones incluso grupos de estados que pudieran tener un representante de COFEPRIS en terreno. Entonces, a partir de vamos a cumplir aproximadamente ya un mes con el funcionamiento de los enlaces regionales. Existen ya en cada estado un enlace que puede, más bien hay enlaces que tienen de responsabilidad de 3 a 4 estados. Entonces, ellos están en terreno constantemente representando a COFEPRIS, pero también colaborando con ellos, acompañando, y también en su momento van a tener funciones de capacitación o de seguimiento a acuerdos que se están tomando aquí para la implementación del Sistema Federal Sanitario. ¿Qué hacemos como coordinación del Sistema Federal Sanitario? Lo que se hace aquí es que la función que tiene COFEPRIS, que si podemos dividirla en grandes acciones, una de ellas muy determinante y muy importante para la seguridad nacional y para la protección a la salud es la autorización sanitaria, ¿sí? De donde emergen o salen todos los registros, licencias que permiten que los insumos que nosotros consumimos o usamos, o los servicios en los cuales nosotros, a los cuales nosotros acudimos como ciudadanos, estén con los estándares de calidad y tengan el rigor científico necesario para poder ser de provecho para el ser humano y de ninguna manera representen un peligro para la salud. Esto se dice
muy sencillo, pero la verdad es una labor muy compleja de COFEPRIS. Entonces, esta es una de las acciones representativas de COFEPRIS. La otra gran acción que tiene es la operación sanitaria, que es la revisión en campo, ¿sí? O en sitio, le decimos, porque ahora ya también existe un sitio que no es físico, sino es virtual, y en donde también tenemos o debemos de tener presencia, ¿no? Entonces, la verificación en sitio, que todos los actos de autoridad que realiza COFEPRIS sean una realidad. Y eso también es una labor titánica que se realiza en COFEPRIS. Entonces, estos dos grandes pilares de COFEPRIS, además también de la evaluación y el manejo de riesgos, que es otro de los componentes de COFEPRIS, que es donde se identifican cuáles son los riesgos que actualmente existen o los que están presentándose en nuestro país y que pueden poner en riesgo la salud, y cuál sería el manejo de estos riesgos. Es otra de las áreas que tenemos en COFEPRIS. Entonces, estos elementos, nosotros como Coordinación General del Sistema Federal Sanitario, tenemos que garantizar que en los estados sea una realidad. O sea, en cada rincón de México, cada mexicano debe tener la certeza de que puede acceder a la regulación sanitaria a través de estas áreas de protección contra riesgos sanitarios en los estados. No es una tarea sencilla, es una tarea muy compleja, porque tienen que ver aquí, tienen que alinearse elementos jurídicos, elementos normativos, pero también elementos de despliegue que luego no es sencillo, que decisiones que se toman en el centro del país, por así decirlo, o en el centro donde se están generando los lineamientos o las directrices, puedan llegar hasta el último punto del país. Ese es el gran reto de la Coordinación General del Sistema Federal Sanitario. La siguiente. ¿Cómo realizamos estas acciones? COFEPRIS tiene una labor que está sustentada en la ley. O sea, no es algo que esté sustentado únicamente en un manual de procedimientos o en un manual operativo. COFEPRIS cumple con una encomienda o un compromiso incluso con la Constitución mexicana, ¿no? Es el ente que permite complementar la protección a la salud del cuidado de la persona, que es lo que realizan normalmente todos los programas de prevención y promoción que existen en la Secretaría de Salud. COFEPRIS cuida todo el entorno a la persona, ¿no? Es una labor de verdad muy grande y que jurídicamente es también un elemento que puede ser o es exigible para COFEPRIS. De todo esto, de toda esta responsabilidad que tenemos como agencia regulatoria, nosotros hemos delimitado que los estados pueden realizar ciertas acciones en terreno para que la regulación sanitaria sea más accesible y pueda llegar hasta los últimos lugares del país. Entonces, se elaboró un acuerdo de coordinación de facultades en donde COFEPRIS delega ciertas facultades a cada área de protección contra riesgo sanitario, y dependiendo de 3 criterios que ustedes van a poder ver en la presentación, ellos pueden actuar en su terreno o en su región. Estos criterios se denominan, el primero como criterio exclusivo de COFEPRIS, 2, el criterio de coadyuvancia con los estados, y 3, el criterio de concurrencia. A lo mejor va a ser difícil que lean por el tamaño de las letras, pero normalmente los criterios 1 son aquellos que representan un acto de autoridad directo, como las licencias sanitarias o la autorización de fabricación de materias primas para industria farmacéutica o los registros de plaguicidas, químicos,
etcétera, ¿no? Son decisiones que definitivamente tienen que pasar todo su proceso en COFEPRIS, en el organismo central de COFEPRIS. Existen otros como las modificaciones de avisos de funcionamiento, modificaciones de licencias que ya fueron otorgadas o autorizaciones de laboratorios o talleres de prótesis dentales que no representan una mayor dificultad para su revisión o un mayor rigor para su revisión. Los estados colaboran hasta cierto punto en el proceso y se puede compartir esta responsabilidad con los estados. Y hay otros elementos como los avisos o licencias de farmacias, ¿sí? O de establecimientos de productos y servicios, o también para salones o clínicas de belleza, peluquerías, etcétera. Esos en algunos estados se les ha otorgado de forma completa a las entidades la labor de realizar el procedimiento completo. Entonces, estos acuerdos de facultades, en su momento hemos también acordado aquí con el área de fomento sanitario, el poder tener una sesión para explicarles a detalle cómo está distribuida esta injerencia regulatoria en todo el estado. Porque efectivamente todos los estados tienen, de acuerdo a la actualización que se le ha dado a estos acuerdos de facultades, que sí se debe decir es un elemento jurídico que necesita una revisión y necesita tener todos los elementos de parte del estado para poder nosotros delegar las facultades. Esta actualización no ha sido, por así decirlo, homogénea. Y es uno de los grandes retos que tenemos como coordinación general y estamos trabajando ya en ello. Pero es importante que en tanto no se logre esto, ustedes conozcan en su estado o en terreno cuáles son las bondades o lo que les puede facilitar un área de protección contra el riesgo sanitario en su localidad o en su estado. Entonces, eso será el motivo de otro EducaPRIS. Para consultar bien estos criterios pueden ingresar a la página que lo tienen ahí visible, ¿no? No la leeré, pero seguramente ustedes ya pudieron haberla anotado. La siguiente. Bueno, otro de la forma en la que nosotros nos unimos o trabajamos con los estados o las áreas de regulación es que también establecemos convenios específicos en materia de transferencia de recursos. COFEPRIS no solamente delega las funciones, sino que también esta delegación o este compartir responsabilidades conlleva también la necesidad de sustentar el manejo de estas responsabilidades en las entidades. Por tal motivo, nosotros en COFEPRIS cada año se firma un convenio en donde a partir de la firma de este convenio, COFEPRIS transfiere recursos federales a las entidades para llevar a cabo actividades que se han identificado ya, que son prioritarias con riesgos y además de eso alimentan o están alineadas más bien al fin y el propósito de COFEPRIS. Entonces, también es uno de los elementos vinculatorios jurídicos que tenemos con las áreas de regulación sanitaria y que cada año trabajamos en ver que los recursos que se les envían también sean utilizados de forma eficiente y su comprobación esté al 100%. También es consultable, todo lo que hacemos en COFEPRIS es transparente y puede ser verificado en la página que ustedes tienen ahí a la mano, o a la vista más bien. Entonces, ¿cómo estamos distribuidos así de forma muy rápida? Tenemos que decir que actualmente existen dos modalidades en las que están integradas u organizadas las áreas de protección contra riesgos sanitarios. Algunas tienen ya la figura de ser comisiones estatales de protección contra riesgos sanitarios, les decimos las COEPRISes, y hay
otras entidades federativas que únicamente tienen direcciones, ¿sí?, contra riesgos sanitarios, o sea, las DIPRISes. En general, algunas de estas direcciones pueden llegar a tener, por las facultades conferidas, muchas actividades que logran las comisiones que ya están establecidas, pero lo ideal es llegar precisamente a tener esta autonomía dentro del mismo Estado para poder ejercer los actos de autoridad que confiere COFEPRIS precisamente a las áreas de regulación sanitaria, ¿no? Y hay situaciones que únicamente se van a poder resolver o se pueden llevar a cabo si se tiene esta autonomía como un organismo alterno o paralelo al Instituto de Salud que está trabajando en el Estado, ¿no? Por supuesto que en todo caso, en todo momento, son comisiones que están sectorizadas a la Secretaría de Salud. No dejan de ser parte de la Secretaría de Salud como lo es COFEPRIS para el país. La que sigue, por favor. Ok. Nosotros en algún momento hemos establecido como uno de los mecanismos también para dar seguimiento a todo esto, a todas las labores que hacemos en la coordinación, una secuencia de reuniones con el Sistema Federal Sanitario. En algunos años eran presenciales, actualmente pues son virtuales, pero recientemente ya tuvimos la primera en el mes de julio y afortunadamente estuvo con nosotros el subsecretario de Salud y el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela. Entonces, creo que el Sistema Federal Sanitario ha sido fortalecido y ponderado como creo que debería ser en todo momento por la relevancia que tiene el poder acceder a la regulación sanitaria en todo el país. Y el único mecanismo que tenemos para lograr eso es el Sistema Federal Sanitario. ¿La que sigue, por favor? ¿Y por qué necesitamos un programa de fortalecimiento del Sistema Federal Sanitario? En el 2019-2020 se realizó un diagnóstico en todo el país de la situación precisamente de las áreas de regulación sanitaria. Y se identificaron muchas áreas de oportunidad que necesitábamos nosotros seguir y establecer un mecanismo para realizar cambios, modificaciones, ¿sí?, adecuaciones, de tal manera que las áreas de regulación sanitaria puedan garantizar el mínimo que necesitamos de acceso a la regulación sanitaria en cada estado del país. No ha sido una labor sencilla. Este programa sigue vigente en todas las entidades federativas. La coordinación precisamente aquí de la gerencia de entidades federativas realiza un seguimiento puntual a estas acciones y a esos compromisos que se establecieron incluso con cada secretario de salud y con cada líder de cada área regulatoria. Y actualmente tenemos un avance muy significativo referente a los años posteriores. Además de eso, se cuentan con indicadores que estos indicadores se construyen para poder medir qué tanto las áreas de regulación sanitaria están cumpliendo con el fin y el propósito que tenemos también como COFEPRIS y llegar a tener una funcionalidad, guardando las proporciones, de COFEPRIS en la entidad. Entonces, también es importante que sepan que todo el tiempo se está haciendo la evaluación y el seguimiento de estos indicadores, que si ustedes pueden leer ahí, precisamente va muy orientado a las áreas sustantivas del riesgo sanitario.
la que sigue. Entonces, estos indicadores se siguen a partir de también informes de evaluación, que estos llegan incluso a presentarse a las máximas autoridades de salud en cada estado, y estos indicadores de desempeño también se generan reportes con porcentajes, indicadores, que son, la mayoría son trimestrales, y algunos también pueden tener una medición anual, pero en general se logra, en la medición de todos estos, una calificación que logra tasar a todos los estados y los pone en un ranking, ¿no? Que eso nosotros se los haremos llegar en su momento para que ustedes vean reflejados ahí sus esfuerzos. La que sigue, por favor. Pero otro elemento muy importante que queremos introducir en el fortalecimiento del sistema federal sanitario es la implementación del sistema de gestión de calidad. Esta orientación hacia la mejora continua tiene que ser una realidad también en cada área de regulación sanitaria de los estados. Es importante destacar que hay estados que, aunque nosotros no lo hemos impulsado como una estrategia estandarizada en el país aún, ya tienen sistemas de gestión de calidad con muy buenos resultados, como Tamaulipas, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo. Y hay otros estados que ya empezaron a trabajar y empezamos nosotros a capacitar para orientarlos a trabajar con este enfoque del sistema de gestión de calidad. En esta parte creo que es muy importante comentar que el sistema de gestión de calidad es un elemento crucial para lograr los objetivos que tenemos como COFEPRIS, sobre todo en cuanto a colocar nuestra Agencia de Regulación Nacional en estándares internacionales. Actualmente tenemos un desafío muy grande, que es llegar al grado de madurez 4 con estándares que pone la Organización Mundial de la Salud. Y no se puede concebir que COFEPRIS logre esos estándares por su oficina central, sino que todo el sistema federal debe tener este rigor de mejora continua. Entonces, sí es algo que vamos a impulsar mucho en lo que resta del año 2021 y el año 2022. Creo que hasta acá llega el primer capítulo de esta participación de la Coordinación General del Sistema Federal Sanitario en los ya muy famosos Educaprices. En los afamados Educaprices. Muchísimas gracias, doctor Natán. Me gustaría aprovechar para decir algo que, a manera de reflexión y vinculado a lo que hicimos el fin de semana pasado, en COFEPRIS estamos conscientes de que, primero, todas las entidades tienen que estar a un nivel igual, ¿no? Y otro es que, pues, si no llevamos la regulación sanitaria a todos lados, pues la regulación sanitaria no existe, ¿no? Y tenemos un componente interesante, les invitamos a leer el comunicado de prensa sobre una actividad que estamos desarrollando en conjunto con el Sistema Federal Sanitario y con los compañeros de los estados. Ahora estuvimos en Oaxaca para llevar cursos de capacitación y justo con la intención de que la regulación sanitaria llegue a las comunidades, llegue a pequeños productores, porque pues si no estaríamos generando un país para uno y un país para otro sin construir equilibrios e igualdades. Bueno, pues ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, aquí nos estará apoyando Julio Castillo. Sí, muchísimas gracias. Como ya saben, es costumbre en todas las sesiones de Educapris, pues al final tenemos esta sesión de preguntas y respuestas. Pueden hacerla llegar a través del chat de videoconferencia Telmex, quienes nos vean por ahí, y también al chat de YouTube, quienes nos vean por esa vía. Tenemos aquí ya algunas preguntas del Estado de México. JRS nos pregunta que si pueden explicar qué es la salubridad local y qué es la salubridad general, pues eso, a grandes rasgos. Pues bueno, salubridad,
yo creo que es un término muy amplio, que mucho se ocupó en años pasados, yo creo que en las épocas de los años 60, 70, 80, inclusive la Secretaría de Salud se conocía como Secretaría de Salubridad. Me imagino que, bueno, voy a intentarlo contestar como entiendo que va el sentido de la pregunta. La salubridad local se refiere a elementos que las instancias que están encargadas de la salubridad o de conservar la salud, que en este caso el término salubridad sí incluye un componente muy importante que es el cuidado del medio ambiente también. Hay instancias en cada estado y en este caso, con este término cabe también mencionar que entran aquí los municipios, porque el artículo 115 de la Constitución faculta a los municipios como los responsables del saneamiento básico de sus municipios, o sea, de sus territorios. Entonces, la salubridad local en sí es, a lo mejor lo que queremos explicar es que son los elementos que permiten conservar la salud, ¿sí? Y el medio ambiente, en este caso, en los entornos locales, ya sean municipales o en el Estado. En este tipo en este entender de la salubridad como concepto, COFEPRIS sí colabora porque COFEPRIS tiene dentro de sus atribuciones un componente importante del cuidado del medio ambiente y un componente también determinante para el cuidado de la salud de las personas, pero siempre entendiéndolo desde el entorno del medio ambiente, lo que rodea a la persona. COFEPRIS no determina, por ejemplo, cómo tratar a una persona, qué medicamentos darle, ni cuánta dosis, ni cada cuánto se le tiene que dar. Eso le corresponde a otras áreas de COFEPRIS y eso también es salubridad. Entonces, sí, debemos de entender que COFEPRIS cumple con una parte del concepto de salubridad que aplica a nivel nacional, únicamente se le da la dimensión de todo el país, con la diferencia que al hablar de salubridad nacional es donde se determinan las políticas públicas que van a definir las acciones en terreno, ¿no? Entonces, esa sería la gran diferencia que hay entre el concepto de salubridad nacional o el concepto de salubridad local. No sé si lo respondí a lo mejor. Muchas gracias, doctor Natán. Sí, pues al final de cuentas era una pregunta un poco ambigua, pero bastante ilustrativa la respuesta. Sí, claro, el sentido aquí está. Muchísimas gracias. Nos hacen llegar un par de preguntas sobre autorizaciones sanitarias. Recordar nada más que, bueno, no es objeto de esta sesión de EducaPRIS. Ya hemos tenido bastantes sesiones con la Comisión de Autorización Sanitaria, entonces la recomendación es que se remitan a esas sesiones que están en la página de YouTube de COFEPRIS y por favor pueden emitir preguntas relacionadas con el tema que estamos tratando este día. Nos pregunta Jorge Luis Méndez Tenorio que si en el marco del Sistema Federal Sanitario, con relación a los establecimientos para servicios de fumigación, si requieren licencia sanitaria y que se indique si puede ser estatal o federal. Y en términos generales, que cuál es su diferencia entre una licencia estatal o federal y cómo se tramita una u otra. Fíjense que en este caso sí es importante definir una cosa. Yo creo que específicamente el tema de un tipo de establecimiento valdría la pena que se toque con el área correspondiente. No estaría yo facultado para eso, pero sí tocó un tema que es relevante. Efectivamente, hay ámbito regulatorio estatal y hay ámbito regulatorio nacional. Y lo que corresponde normalmente a licencias sanitarias son de ámbito regulatorio nacional. Algunos estados, dependiendo, ya explicamos, de su actualización en los acuerdos, pueden tener algún tipo de licencia autorizada como facultad para que ellos puedan emitirla. ¿Sí? Eso
en el siguiente capítulo podríamos revisar la profundidad o el nivel de injerencia que actualmente tienen los estados. Pero sí es importante que los usuarios o los regulados se documenten en cuanto al ámbito de regulación nacional y el ámbito de regulación estatal. Normalmente está eso muy bien definido en documentos que son públicos y que son también, ustedes pueden accesar en las páginas de internet, sobre todo para que esto no se preste a que se asuman responsabilidades en los estados que no se tienen y ustedes puedan acudir y hacer el trámite donde realmente corresponde. Yo les podría decir que en torno al tema que mencionó, casi estoy seguro que es de ámbito federal, pero no quisiera yo emitir una respuesta para eso, porque eso sí es tema de autorización sanitaria. Una respuesta vinculante. Sí, muchísimas gracias. Hay varias preguntas relacionadas con licencias sanitarias. Que no es tan particular, nos preguntan que si las licencias sanitarias emitidas por ciertos estados no son reconocidas a nivel federal o cómo funciona en ese tema. Sí, que también, sí, cómo no. Bueno, en este sentido, como bien comentaba el doctor, en la siguiente sesión de EducaPRIS vamos a ver bien lo que son los acuerdos de coordinación de facultades. Justamente estos instrumentos van a dictar qué entidad tiene la facultad para dar licencias sanitarias. Claro que sí pueden, dependiendo de estos acuerdos, la capacitación que tenga la entidad, digamos, si tiene la capacidad de una verificación dependiendo de este tipo de licencias, eso viene muy bien especificado en estos acuerdos de coordinación de facultades. Entonces, sí, algunas licencias, claro que tienen validez aquí en COFEPRIS, y es mucho de mencionar que todas estas licencias que están en el acuerdo de facultades son federales. Les estamos confiriendo algunas atribuciones federales. No sé si con eso se contesta la pregunta. Sí, perfecto. perfecto. Bastante claro. Y como bien dicen, pues en el siguiente EducaPRIS se podrá desglosar un poco más para que quede mejor entendido este tema, porque sí hay varias inquietudes, entonces, pues más bien los invitamos de una vez a la siguiente sesión para que pueda quedar bien solventada esta inquietud. Aquí nos preguntaban también si podrían comentar un poco sobre los avances en los convenios 2021 con las entidades federativas o que sea materia también de otra sesión. Que si vas a dar la exclusiva, dice. No, sí, claro, no, sin ningún problema, que yo creo que es un tema que seguramente surge de las COEPRISes o de las áreas de regulación y que efectivamente, no crean que nosotros tampoco somos ajenos a esta preocupación. Estamos trabajando todos los días para que podamos tener ya muy, muy en breve la firma de los convenios. Entonces, yo calculo, y no quiero sonar así a político, prometiendo cosas, pero calculo que estaríamos en condiciones de poder hacerlo cuando menos en 2 semanas. Entonces, sé lo que esto representa y yo agradezco mucho que ustedes han sido siempre solidarios con las disposiciones y los lineamientos, los tiempos que también lleva esto, pero tengan un poco de paciencia. El formato y este fortalecimiento que le queremos dar precisamente al instrumento de los convenios para la transparencia, para la efectividad y la eficiencia del uso de los recursos, sí requirió de un manejo de programación distinto. Ustedes lo vivieron y yo creo que va a ser determinante para la transformación del sistema federal sanitario a partir de este año, el mecanismo de transferencia de recursos. Y yo creo que ustedes van a terminar muy contentos posterior a que se firmen estos convenios. Muchísimas gracias, pues también a esperar un poquito más para tener la información completa.
Nos pregunta Gustavo Ibarra si podrían explicar un poquito cómo se vincula a nivel internacional el sistema federal sanitario, si es que existe tal vinculación. Precisamente, recientemente tuvimos una reunión muy importante con los 4 estados fronterizos. Fue el primer ejercicio de 2 que vamos a tener, porque el que sigue son los estados de la frontera norte. Pero este sería un ejemplo muy importante de cómo el sistema federal se vincula de forma internacional. Nosotros hicimos este ejercicio donde las áreas de regulación sanitaria de los estados fronterizos presentaron sus problemáticas, a lo que se enfrentan día a día en la regulación sanitaria. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en el caso del sur, la frontera representa un enorme desafío para la regulación por el tipo de frontera que tenemos y la política nacional, ¿no? Entonces, por supuesto que es algo que pudimos constatar, las áreas de regulación sanitaria asumen con mucha responsabilidad y mucho rigor, y hasta ahora nosotros podemos decir que han avanzado mucho en el control de los riesgos sanitarios a ese nivel. Sin embargo, hay muchas áreas de oportunidad también, y sobre todo la necesidad clara de tener agendas bilaterales con estados o con países colindantes, o incluso en este caso en el sur, a lo mejor con Centroamérica, por la dinámica muy abierta que hay entre los países de Centroamérica y la frontera sur con México. Entonces, por supuesto que a través de las áreas de regulación sanitaria fronterizas nosotros tenemos esta vinculación con otros países. Sin embargo, hay otros estados que también tienen especial actividad regulatoria de relevancia internacional por las aduanas, los puertos, los aeropuertos, que hay aeropuertos que se convierten en vías de entrada de muchos productos que son sujetos a regulación, y los puertos en sí, marítimos, que por sí mismos representan una de las actividades más relevantes en las entidades que tienen esta condición de litorales. Entonces, es por eso que nosotros estamos trabajando muy de cerca con las áreas de regulación sanitaria, porque son elementos que precisamente su bien actuar de las áreas regulatorias marca la diferencia para la salud e incluso en algunos casos para la seguridad nacional también. Entonces, por supuesto que tenemos injerencia internacional también. Muchísimas gracias, doctor Natán. Banti Rubí tiene una inquietud. Sí, ¿cuál es la participación que tienen los municipios en este sistema federal sanitario y hasta dónde llegan sus facultades en materia de salubridad? Todas las áreas de protección contra riesgos sanitarios deben de tener un vínculo directo con todos los municipios. Es decir, dentro de los municipios tienen jurisdicciones de los cuales tienen una persona que es del área de protección contra riesgos sanitarios. Hay entidades federativas que en estas jurisdicciones tienen centros integrales de servicios, como es el caso de San Luis Potosí. Entonces, siempre hay una estrecha colaboración entre los municipios, la jurisdicción obviamente, y el área de protección a nivel central. Muchísimas gracias. De Sinaloa, que nos están viendo desde allá, un saludo. Nos preguntan si el sistema federal sanitario posiblemente homologue las facultades a todas las entidades federativas. Ese es el proyecto que tenemos en curso y que actualmente está en el momento de revisión, ¿sí? Por las áreas al interior de COFEPRIS. Estamos por concluir ese análisis de cada área técnica de COFEPRIS. Tienen que revisar exactamente lo que comentábamos hace rato, el nivel de criterio
que va a tener cada facultad delegada a los estados. Y después vendrá una etapa en el que los estados van a validar también que si están de acuerdo con las facultades que se les están delegando. Pero como primicia, podríamos comentar que estaríamos elevando el promedio de facultades delegadas de un promedio que seguramente ahorita llega a lo mejor entre 250 y 300 facultades delegadas en los estados. Vamos a llegar a más de 600 facultades delegadas a las áreas de protección contra riesgos sanitarios. Por supuesto que esto pasa un filtro muy importante por quienes firman estos acuerdos, pero tenemos toda la voluntad de parte de COFEPRIS de lograr esta homologación del Sistema Federal Sanitario. Perfecto, muchísimas gracias. Pues ahí está otra vez una primicia. Santiago Pulido nos pregunta que si existe algún listado en la página de COFEPRIS donde se pueda verificar los trámites que cada entidad puede realizar o está facultada. Sí, como se mencionó en la presentación, justamente en los acuerdos de coordinación de facultades se puede observar cuáles son estas atribuciones que ellos tienen. Van a poder encontrar en esta página, como bien dice el doctor, hay una variación entre cuáles son las atribuciones que tiene cada entidad federativa. Entonces pueden encontrar acuerdos firmados en el 2005, el cual tiene muy pocas facultades, del 2009, del 2015 y los más nuevos que son del 2017, que es los que llegan a mayor facultades. Ahí ustedes los pueden consultar. Muchísimas gracias. De cualquier manera, la próxima semana nosotros tendremos la presentación precisamente de los acuerdos y ahí les daremos un panorama más general de cómo están distribuidas estas facultades. Y por supuesto, quien quiera consultarlo está en internet, en contenidos en cada acuerdo publicado. Muchísimas gracias. Pues creo que con esto logramos cubrir el mayor número de inquietudes. Como les decía, hay algunas preguntas que no se relacionan directamente con el tema, entonces, bueno, un recordatorio para que emitan preguntas estrictamente relacionadas con el tema, pues aquí los expertos sobre el Sistema Federal Sanitario, pues están para resolver inquietudes sobre el Sistema Federal Sanitario y no de alguna otra área de competencia. Y pues bueno, las que quedaron un poco pendientes, pues ya les adelantaron, serán resueltas en las próximas sesiones de EducaPRIS con el Sistema Federal Sanitario para poder abarcarlas a mayor profundidad. Ya nada más aquí una última pregunta para dar cierre a esta sesión. Bueno, sé que es una estrategia que está en construcción todavía y bueno, aquí más bien le preguntaré a Pablo si está en calidad de responderla. Nos preguntan que si nos pueden exponer las localidades a visitar como parte de la Iniciativa Nacional de Regulación Sanitaria en la Comunidad. Uy, compañeras y compañeros, es un programa bajo construcción. Próximamente estaremos presentando bien a bien cómo va a quedar. Esto fue una primera fase. Es probable que nos concentremos en estados con mayores necesidades y alineemos nuestro programa con otras dependencias, pero sin lugar a duda encontraremos un espacio para presentarles cómo va a funcionar, cuál será el objetivo y quiénes más estarán participando. Pues aprovechamos el foro de EducaPRIS para eso. Claro. Y volviendo al tema de las preguntas de CAS, sí es muy importante que hagamos preguntas vinculadas al tema que estamos discutiendo. Yo creo que le vamos a tener que abrir una ventanilla especial a CAS para resolución de dudas. Sí. Antes de cerrar la sesión y pasarle la palabra a los compañeros para que den una última reflexión, aprovecho el espacio para volver a promocionar el diplomado en regulación y riesgos sanitarios. Estén al pendiente de la información que publicamos en nuestras redes sociales. Va a ser una excelente oportunidad para aprender sobre cómo funciona justo lo que estamos discutiendo, ¿no? La regulación sanitaria a nivel federal. ¿Algo más que les gustara añadir antes de cerrar la sesión? No, pues nada más recordar la importancia que es
que la población conozca cuáles son las atribuciones que tiene cada área de protección contra riesgos sanitarios, invitarlos a que continúen viendo el siguiente EducaPRIS. Ahí yo creo que ya se van a poder resolver más dudas que seguramente tienen en cuanto a trámites, en cuanto a la vigilancia que tienen estas entidades encomendadas, la vigilancia que va a ir de la mano con todo el esfuerzo que se hace aquí para capacitación, para fortalecerlos a ellos mismos y con esto poder pues atender la problemática y los riesgos sanitarios dependiendo de cada región, porque el país es completamente como diferentes mundos. Es completamente diferente lo que se vive en Oaxaca a lo que se pueda vivir en Coahuila o en cualquier parte de nuestra misma República Mexicana. Gracias. Pues yo agradecer la atención. De verdad, un enorme gusto haber participado en este primer EducaPRIS para el Sistema Federal Sanitario y recordarles que las instituciones nunca van a tener el éxito que deberían tener sus acciones sin la corresponsabilidad de los ciudadanos. Un ciudadano informado es un ciudadano que está más cerca de estar protegido en su salud. Entonces, nosotros con esto estamos dando un paso adelante. Yo sí quiero aprovechar para felicitar la iniciativa precisamente de licenciado Pablo y de su equipo, porque ha sido un ejercicio de COFEPRIS para la ciudadanía sin precedentes. Y por supuesto que estoy seguro que va a tener muy buenos resultados. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos hoy y nos vemos el próximo miércoles justo para dialogar sobre las funciones que tienen las entidades federativas. Hasta la próxima semana.